A lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de efectuar diversas visitas a lugares emblemáticos para la humanidad. Y yo recuerdo en especial alguna de ellas, por ejemplo, esa visita al campo de concentración de Auschwitz. Pero algo más emocional, algo más terrible, sobrecogedor, se produjo cuando visité la casa en la que Ana Frank y su familia, además de unos amigos, se habían refugiado durante 25 meses, entre 1942 y 1944. En esa llamada por ellos casa de atrás, en un pequeño refugio, en una pequeña guarida en la que habitaron esas 8 personas durante 25 meses. Ni un solo día de los que permanecieron refugiados tuvieron sosiego. Pasaron miedo, un miedo atroz, un miedo cerval a ser capturados por los nazis, osos incondicionales en Holanda. Una buhardilla diminuta en la que tuvieron que vivir casi como animales. Es la historia del horror, es la historia de un holocausto. Y uno de sus símbolos, uno de sus iconos más famosos, aunque ella nunca lo pretendió, fue sin duda esta joven adolescente alemana llamada Ana Frank. Han pasado muchos años tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía sigue emocionando el recuerdo de sus víctimas. Y siguen subiendo las cifras aún hoy en día. Ya se habla de más de 60 millones de muertos en esa Segunda Guerra Mundial, más de 40 en Europa, tan solo en Europa. Pero escuece, pellizca el alma comprobar cómo millones de seres humanos fueron a parar a las cámaras de gas, a los hornos crematorios, a las horcas o a los paredones, por el simple hecho de ser diferentes a los llamados perfectos. Millones de judíos, gitanos, homosexuales, minusválidos, murieron por ser distintos a los arios. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, habitaban en Europa unos 11 millones de judíos. Cuando terminó el conflicto, apenas quedaban 5 millones tan solo. La solución final fue decretada en 1942, pero antes acontecieron cosas que conviene comentar. La Gran Guerra, provocada entre 1914 y 1918, en inicio en ese 28 de junio de 1914 con el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, a cargo de unos terroristas serbios, terroristas nacionalistas serbios. Gavrilo Princip fue el que disparó aquella pistola de calibre 22, acabando con la vida del heredero Francisco Fernando y de su mujer. Alemania entró en la guerra, aliada con los austrohúngaros. Y fue terrible para las potencias centrales. En noviembre de 1918 terminaba esa guerra con la derrota total de estas potencias y el caos económico y social de Alemania. Curiosamente, Otto Frank, el padre de Ana Frank, y su hermano Robert participaron en esta Primera Guerra Mundial como soldados del ejército alemán. Y es que eran alemanes convencidos, de religión judía, pero poco creyentes, poco religiosos en la práctica. Se sentían alemanes como tantos otros miles de judíos. Y también sufrieron con pena, con tristeza, aquella puñalada por la espalda de la que hablaron los oficiales alemanes. Y también pasaron con penuria por el terrible y devastador escenario económico que se planteó en Alemania tras el Tratado de Versalles. Las indemnizaciones de guerra fueron abusivas, fueron tan altas que prácticamente la nación alemana quedó destruida, abocada a un futuro incierto. Las calles de las principales ciudades germanas se vieron inundadas por mendigos, desempleados, y eso por supuesto siempre es campo abonado para los grupos radicales, esos que pueden prometer
lo intangible, esos que pueden prometer los mejores sueños. Pequeños partidos, como el comunista o el nacionalsocialista, se favorecieron de esta situación caótica. En el año 1923, el dinero dejó de tener prácticamente valor. En el año 29, la situación se incrementó con el gran crack económico de la bolsa norteamericana. En muchas ocasiones hemos hablado en nuestro programa cómo afloraron muchos psycho-killers, muchos psicópatas que abusaron de la situación, de lo que había en las calles alemanas. Todos nos acordamos del vampiro de Düsseldorf o el carnicero de Hannover. Pues todas estas situaciones, todas estas inclemencias sociales fueron fruto de ese pesar económico. En estos años 20, la familia Frank no se puede decir que viviera mal. Conformaban eso que se llamó una pequeña clase media en esa Alemania de posguerra. Otto Frank trabajaba como bancario, trabajaba en un banco, y eso posibilitaba una mejor vida para su familia. Se casó a edad tardía, ya con 36 años, con Edith Hollander, una jovencita guapísima de 25, y juntos soñaron con crear un hogar. En el ámbito de la religión hebrea, pero como ya os digo, sin ser muy rigurosos en la práctica religiosa. En el año 1926 nacía Margot, la mayor de sus hijas, y el 12 de junio de 1929 nacía Ana. Vivían en Frankfurt del Meno, una localidad que intentaba salir del ahogo económico, de la terrible depresión. Pero aquella República de Weimar no iba a tener un futuro muy halagüeño, más bien sus días estaban contados. En 1932, un pequeño partido conseguía a base de promesas hacerse con el poder. El 37% de la población alemana en capacidad de votar votó por el Partido Nacional Socialista de Alemania. Ese partido que se llamó de los trabajadores. Al frente de ese partido se encontraba un tal Adolfo Hitler, que no había pasado de cabo en la Primera Guerra Mundial, un austriaco con ínfulas de pintor, que ahora se empeñaba en dirigir los destinos de la nación alemana. Y para ello exaltó los valores nacionalistas. Para ello se aferró al gran sueño de una nación aria, una nación perfecta, y empezó a acuñar un concepto, el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Una época que debía extenderse más allá de los 1000 años y que debía dar como resultado la imposición germana al resto del mundo. En la mente de Adolfo Hitler se gestaron grandes proezas. Dar color, dar ilusión al pueblo alemán, crear grandes infraestructuras, reavivar el ambiente militar, el ambiente bélico y, por supuesto, la expansión territorial. Todo eso con algunos condimentos, como por ejemplo la predominancia de la raza aria sobre otras. El odio eterno a los judíos, que ya nos dejó reflejado en su obra Mein Kampf, Mi lucha. Una obra escrita desde la más pura ignominia, desde el rencor, desde la misantropía hacia el pueblo hebreo. Se decía poco más o menos que los judíos eran los culpables de todo, que gobernaban secretamente el mundo y que eran los causantes de todos los males germanos. Dada la desesperación del pueblo alemán, no fue difícil abrirse paso. Y yo os digo que en ese año 32, el 37% de la población votó a Adolf Hitler. El 30 de enero de 1933 se convertía en canciller.